buenas, días, tardes, mañanas, noches, dependiendo del punto horario en el que nos estén ustedes viendo. Arrancamos un nuevo programa de Ecos del Motor en el que les vamos a dar informaciones alucinantes. No se nos vayan, porque merece la pena. Ya saben que nos pueden ver pues en Facebook, en YouTube, en Twitch, en todos los links de redes sociales habidos y por haber, incluido WhatsApp, podcasting por todos sitios, iVoox, Amazon Music, Spotify, Anchor, etcétera, emisoras de radio asociadas a Global Click, pues muchísimas, en TDTs por todos sitios. Saludamos a nuestros amigos de Canarias que nos estarán viendo atentamente, y hoy, bueno, pues desgraciadamente Alexia, nuestra presentadora, pues está indispuesta, así es que vamos a dedicar este programa a nuestra amiga Alexia para que se mejore. Hoy contamos, por supuesto, con la presencia de nuestro gran piloto de motociclismo, que por cierto, dentro de muy poco sabrán ustedes algo más de él, Carlos Morante, que tiene, bueno, pues un montón de grandes premios ganados en su historia. Nada más y nada menos, Carlos. Hace muchos años, se me ha olvidado ya. No, qué va, pero si estás con las motos todo el santo día, Carlos, sí, no lo puedes evitar. Y el honor de tener con nosotros hoy, para darnos una mano en este programa, pues a Juan Ignacio Caña, nuestro gran jefe de todo lo que están ustedes viendo y que además es uno de los grandes de la comunicación de este país. Bienvenido. Muchísimas gracias, Javier. Carlos, enhorabuena primero por el programa que está teniendo, en fin, un resultado verdaderamente extraordinario. Todos aquellos que quieren saber algo relacionado con el mundo del motor no tienen más remedio que acudir a los ecos. A los ecos del motor. En eso estamos. Juan Ignacio, bienvenido. Vamos a intentar divertirnos un poquito todos. A los mandos, como siempre, Valeria Oliveros y Javier Lillo, nuestro CEO, que, bueno, en fin, todo siempre funcionando y trabajando para ustedes. Y sin más dilación, nos vamos a empezar nuestros temas con nuestra primera sección, que es siempre la de novedades y pruebas. Bueno, hoy la sección la vamos a dedicar a ver dos grandes automóviles muy distintos el uno del otro. Y lo hacemos empezando con un vídeo que ya pueden ver en sus pantallas para hablar del Kia EV3. Ya hemos hablado de él en alguna ocasión. Es un coche que ha quedado segundo como coche del año en Europa, desgraciadamente segundo, y digo desgraciadamente por nuestros amigos de Kia. Y bueno, pues ya lo ven ustedes, un compacto estupendo, un coche muy atractivo, muy tecnológico, como todo lo que está haciendo Kia en estos últimos años. Asequible, y ya pueden ustedes informarse, ya saben que nosotros nunca damos precios de los coches, no es nuestro estilo. Moderno, vanguardista, ya lo ven ustedes, 100% eléctrico, grande por dentro, muy grande, 4,30 metros de largo, 1,85 de ancho y 1,56 de alto, y un coche extremadamente atractivo, ya lo ven, es que es súper llamativo, elegante, tiene todo lo que hay que tener para ser un gran rival de sus competidores en nuestro mundo durante todos los años venideros. Cuenta además con unas propulsiones eléctricas excepcionales, hasta 204 caballos equivalentes, que no es ninguna tontería para un compacto de estas dimensiones, y bueno, pues 600 kilómetros de autonomía, que ya para un coche eléctrico son kilómetros, y que está la cosa muy bien. ¿Qué te parece, Juan Antonio? Pues me parece estupendamente bien. Estoy viendo las imágenes, unas imágenes que efectivamente marcan el futuro de lo eléctrico desde Kia, en este caso, que hace una apuesta muy concreta en este SUV, que tiene un aspecto, desde luego, muy, muy familiar, independientemente de que puede ser admitido por la gente más joven que quieran acudir a la marca, ¿no? Yo estoy convencido de que es un coche en realidad bastante joven, pero sirve para todo, familia, movimiento. Es un compacto, digamos, medio de tamaño, no es grandísimo en absoluto, pero trabaja estupendamente bien. Para nosotros es uno de los mejores que ha hecho Kia en los últimos años. Muy interesante lo que comentabas hace un instante en relación con la capacidad, con la autonomía en este caso. Estábamos, como bien sabéis, y seguro que habéis hablado de ello en Ecos del Motor en más de una oportunidad, del problema, entre comillas, que hay en relación con esa capacidad de autonomía que pueden tener los eléctricos. Estamos hablando de 600 kilómetros, que está muy bien. Bueno, 600 kilómetros era lo que vendían los mejores hace un año. Sí. Y ahora ya estamos ahí hasta con los compactos. Y vamos a seguir viendo algo muy, muy especial,
pero muy especial, que pocas veces se presenta en casi ningún programa y en casi ninguna Esto sí que son palabras publicación. mayores. Hablamos de algo muy especial que ya pueden ustedes ver en las imágenes en sus pantallas. Vamos a ver el nacimiento del último de los Ferraris, el Ferrari F80, que ha nacido para conmemorar el 80 aniversario de la marca y que es, les voy a dar algunos datos. El Ferrari de calle más rápido de la historia. Y ya hay que decir que hay que ser rápido para ser el más rápido de los Ferraris. Es la generación de deportivos de la marca de Maranello más espectacular hecha hasta el momento. Procede directamente de los Fórmula 1 y la hibridación de la Fórmula 1 de Ferrari y cómo no, del Ferrari 499, que en 2 ocasiones ha ganado las 24 horas de Le Mans. Prácticamente es un coche de carreras lo que estamos viendo, pero es de calle, es de calle. La verdad es que, el que tenga 3,6 millones de euros, pues se lo puede comprar. Bueno, tiene un aspecto verdaderamente impresionante, impresiona. Es absolutamente espectacular. Algunos datos técnicos que hay que dar siempre cuando uno ve un Ferrari de este porte, ¿no? Acelera de 0 a 100 en 2,15 segundos y de 0 a 200 en 5,75 segundos. Es decir, no da tiempo ni a respirar para llegar a 200 kilómetros por hora. Es una locura. Claro que el coche alcanza hasta 350 kilómetros por hora, cosa que no sé dónde lo harán, pero se podría en teoría hacer. Cuenta con una muy buena batería, una aerodinámica activa, ya lo vemos, que mueve de alguna manera diferentes componentes del coche para obtener, y lo hace automáticamente, atención, para obtener la mejor aerodinámica en función de la velocidad y dónde se está uno movilizando con el coche. Tecnológicamente por dentro es, como todos los grandes Ferraris, bastante espartano, muy deportivo, muy de competición, nada de grandes pantallas y locuras de lujo. Eso sí, tiene aire acondicionado, menos mal. Menos mal, sí. Porque en su tiempo los Ferraris buenos no tenían ni aire acondicionado. Si recordamos bien, Carlos lo sabe bien esto, ¿eh? Sí, sí. Porque tú has tenido alguno, has estado en alguno de estos. Bueno, esto es un Fórmula 1 puesto en la calle prácticamente. Sí, en realidad me encantaría, con la normativa, claro, me vigente. encantaría poder probarlo alguna vez. Creo que va a ser muy difícil porque en realidad se van a hacer 800 unidades y aunque cueste los 3,6 millones de euros... Hay días que no los ganamos aquí. No, pero Días. es que ya están vendidas las 800 unidades antes de que se empiece la producción del coche. Estabas comentando, Javier, que es un motor híbrido. Es un híbrido. Sí. Ya, claro, todos hay que ir subiéndose a la electrificación poco a poco, y es un motor híbrido, pues como son los híbridos de Fórmula 1. Fórmula 1, Ferrari, son las mejores hibridaciones que se han hecho en la historia, Juan Ignacio. Así es que ahí está, un gran coche, la verdad, que merece la pena verlo y presentarlo, aunque solo sea por esta vez. Os ha gustado, ¿no? Impresionante, es impresionante. Reservaré El aspecto. uno. Bueno, vamos a bajar al mundo de los humanos normales y lo vamos a hacer yéndonos a nuestra sección de noticias del motor. Bueno, pues los humanos compran coches. En realidad es lo que suele ocurrir. Y visto que estamos a los inicios del 2025, nos ha gustado preparar alguna información sobre los coches más vendidos del año 2024. Vamos a centrarnos en los 5 primeros, los líderes del mercado, con unas imágenes muy rápidas que ya pueden ir viendo directamente en sus pantallas. Y el líder, se van a quedar ustedes alucinados. El líder del mercado es el Dacia Sandero, el coche más vendido en España en el año 2024 por todos los conceptos, sea a privados que a empresas y demás. Dacia Sandero, con una relación calidad-precio muy buena, un coche funcional, con unos costes de mantenimiento muy ajustados y que cumple las exigencias básicas del día a día. Y en consecuencia, esa es su situación. Tengo una duda. ¿Motores híbridos eléctricos o de combustión? Sandero ofrece de todo. De todo. Hasta motores de gas. Ajá. O sea, hay de todo. Por eso es el más vendido. El segundo, el Toyota Corolla, que es fiabilidad pura en todos los sentidos y, pues una opción muy destacada y por eso ha sido número 2 en el número de ventas en España. Es un coche con diferentes carrocerías, unos acabados excepcionales y muy, muy buena
resultado, en realidad. El que viene ahora es inmortal, ¿no, Javier? Bueno, pero inmortal. El Ibiza. El Ibiza, pues ya lo ven ustedes ahí estamos hablando de inmortales, ahí lo ven en todas sus configuraciones históricas. Un coche ideal para jóvenes y de gran fiabilidad, y en España ni qué más decir. El cuarto, sorpresa, el cuarto más vendido en España, el Hyundai Tucson, bueno, hay quien dice monovolumen, yo digo un todocamino. En realidad, estéticamente excepcional, tiene unos acabados maravillosos, bajas emisiones, un gasto de combustible muy relevante como concepto, espacio, confort y demás. Y el último, o sea, el quinto del mercado, que últimos hay muchos por detrás, el Seat Arona. Seat tiene 2 entre los 5 más vendidos en España. El Arona es un suburbano, simpático, con cierto estilo y con unas dimensiones ciertamente contenidas, pero también muy bonito y muy agradable. Estos son los 5 grandes del mercado del año pasado. Yo, desde luego, en este caso, como usuario, ni mucho menos como especialista en la materia, cuando paseo por las calles de Madrid, en este caso, que es la ciudad en la que vivo, efectivamente veo muchos modelos de estos que se han convertido en referentes en el año 2024. ¿No? Bueno, así es. Carlos, tú que tienes ahora algún problema con tu coche, que no voy a decir la marca para no dañar, ya sabes, estos son los más vendidos y son accesibles, los 5 son coches accesibles. Sí, no, es que la oferta ahora es tan grande que me pasa igual como en todo, que nunca sabes exactamente cuál es la mejor opción para elegir, ¿no? Y lo que nunca sabes de verdad es cuánto vale un coche. Es una pregunta que me hacen todos los días. ¿Cuánto vale? No tengo ni idea. Si es que depende de cada cliente, de cada concesionario, de lo que uno negocie, de el coche que uno deja, etcétera, etcétera. Seguramente más de lo que crees. Sí, es muy posible. Ahora lo que hay, si me permitís, es cierta confusión. Estoy aquí como usuario y, por tanto, os traslado a los especialistas estas cuestiones que están en la calle y que seguro que habéis tocado en alguna oportunidad. Aquí hay todavía en España mucha gente cada vez más confusa en relación con qué comprarse, qué tipo de vehículo comprarse, qué tipo de motorización, si híbrido, si eléctrico, si recurrir de nuevo a la combustión hasta dentro de unos años, con los retrasos que se están produciendo en la venta de los coches eléctricos, sí, entre otras cosas por los precios, ¿no? Sí, señor, es un tema que tocamos de vez en cuando, claro, hablamos de él de vez en cuando. De hecho, tuvimos un día un debate con un montón de personas del sector aquí con nosotros, y la verdad es que yo no tengo respuesta. Ya. Lo que sí tengo dudas es el verdadero resultado que tendrá el coche eléctrico en un futuro. Yo todavía no termino de creerme que la automoción sea eléctrica en un futuro tan cercano como nos están vendiendo, porque hay quien habla del 2027 como el año de los eléctricos. Yo no lo veo, es cuestión de tiempo. Yo, desde luego, si alguien me pregunta qué me compro, la respuesta es: cómprate uno de los líderes. Es lo que acabamos de ver. Los líderes siempre son los mejores, no hay la menor duda, en todo: precio, acabados, etcétera, etcétera. Iremos viendo en otros programas de darle una vuelta a esto. Muchas gracias, señor usuario, por esta pregunta importante. Yo creo que está en la calle, quiero decir, todo el mundo se pregunta. Es cierto. El envejecimiento del parque automovilístico en la Comunidad de Madrid, en el resto de España, es evidente precisamente porque hay mucha gente que no sabe exactamente a qué acudir, a qué tipo de motorización, qué me compro, dónde voy, qué voy a hacer, me van a dejar entrar en las grandes ciudades, no, sí, pero se retrasan las fechas, en fin. Como siempre, son los políticos los que nos están volviendo locos, porque en realidad esto no es el sector de la automoción, son los políticos que sí, que no, que cambio de idea, que retraso, que hago, que dejo de hacer, nos están volviendo locos. Lo que sí está claro es que no puede, según va el desarrollo cuantitativo de los medios de los vehículos, la movilidad no puede seguir consumiendo combustibles fósiles. Eso está claro, porque no puede ser. Entonces, una alternativa tiene que haber. Pero a eso no se le puede poner fecha, entre otras cosas porque la electrificación no está garantizada, los motores híbridos tienen, alguna contestación por parte de algún usuario, y luego que, si me permitís, lo de los motores híbridos tienen la trampa, me refiero a la entrada en las grandes ciudades. Yo creo que se utiliza mucho más el motor de combustión en un coche híbrido que precisamente la parte... Sí, pero las homologaciones son las que son y son aceptables. Este año va a haber cambios. El próximo programa vamos a dedicarlo a hablar de este tema al detalle. Me parece un tema más que interesante. Si os parece, avanzamos. Claro. Vamos a nuestra nueva sección, a la siguiente sección, que es temas de actualidad, que les va a encantar.
Bueno, pues en esta sección hoy vamos a dar respuesta a algo que ya lanzamos hace algunos programas, que era cuál iba a ser nombrado coche del año en Europa. Y bueno, pues ya sabemos cuál es el resultado, es el nuevo Renault 5. Vamos a verle en nuestras pantallas porque el coche de verdad lo merece. Ahí están las imágenes. Hacía 30 años, esto es un dato que les quiero dar, que la misma marca no repetía premio 2 años consecutivos. El año pasado fue el Renault Scenic, que también obtuvo el premio del coche del año en Europa, y este año pues el Renault 5 en sus dos apariencias, el Renault 5 normal y su versión deportiva Alpine A290. Es el mismo coche, pero uno deportivizado y el otro normalizado. Ha ganado por goleada. Entre las votaciones que se han hecho, pues este coche se ha llevado 353 votos de los como más votado, y el segundo más votado, que ha sido, por cierto, el Kia EV3, bueno, pues ha alcanzado los 291, más de 150, casi 150 votos más. Y esto significa que el coche está siendo extremadamente valorado por la crítica del motor a nivel europeo, y que, bueno, pues que el mundo eléctrico empieza a ser muy interesante para todos los especialistas. Solo recordarles que hay 3 opciones de propulsión, 95 caballos, 120 caballos y 150 caballos, que el coche es una cucada, el coche es una preciosidad y será probablemente el estandarte de la marca en el mundo de la electrificación. ¿Os gusta? Estábamos hablando hace un instante de los inmortales, cuando veíamos al SEAT Ibiza, y de repente nos reencontramos con el famosísimo R5, que dio, por cierto, un resultado, si mal no recuerdo, extraordinario. Todo el mundo tenía un R5 y le duraba 20, 25 años sin ningún tipo de dificultad, de problema. Fue bonito. Yo he tenido 2 a lo largo de mi vida, sí. Personal y profesional, y debo decir que es un coche que llevo en el corazón. Han sido fabulosos. Y esta nueva construcción de coche es muy, muy peculiar, porque es sumamente tecnológico, 100% eléctrico, y por dentro uno se siente verdaderamente que está llevando, ahí lo vemos, un coche de muy alta gama. Es una gran creación por parte de Renault, y desde mi opinión, que ya la dimos en su momento, ¿verdad, Carlos?, el coche que tenía que ser coche del año. Sí, claramente se postulaba como ganador desde el principio. La versión de los 150 caballos debe ser espectacular. Una fiera. Bueno, son 150 caballos eléctricos. Sí, bueno. O sea, tendrá un reprise descomunal, luego velocidades no tan elevadas, ¿no? Sí, pero su salida muy buena. Su salida, bueno, como un tiro. El Alpine, el A290, que también vemos en nuestras pantallas, pues es un deportivillo. Va estupendamente bien. Nos ha encantado este coche, yo creo que a todos. Y bueno, pues los votos también de los especialistas del motor de toda Europa así lo dicen. Así es que enhorabuena a Renault por esta última consecución. Y nos vamos directamente a hablar de motos, que es lo que nos gusta mucho y más en este momento. Así es que, sección de motociclismo. Bueno, pues en la sección de motociclismo, contando con nuestro amigo Carlos Morante, hoy la vamos a dedicar a hablar de las motos en el Dakar, que es algo que no hemos tocado hasta ahora, porque Carlos es muy aficionado a las motos de circuito, pero en el Dakar no tanto. Y hoy, sin embargo, les vamos a contar un montón de cosas que solo Carlos las sabe, en realidad. Y lo hacemos con un vídeo que nos acompaña, en el que se ven las evoluciones del Dakar 2025, pues en carrera, a las diferentes motos y tal. Es un vídeo precioso que yo creo que merece la pena estar viéndolo en todo momento. Carlos, háblanos de cómo son estas motos que compiten en el Dakar. Bueno, en principio la filosofía que la creó Thierry Sabine en 1979 era un poco hacer una travesía difícil casi para aficionados. Esa fue la filosofía de nacimiento. Lógicamente tuvo tanta repercusión mediática que evidentemente los intereses de marca y de publicidad pues se metieron por medio, y lógicamente pues ahí le tenemos el Dakar como el espectáculo más importante en cuanto a lo que llaman ride o raid, o hay gente que llaman enduro o todoterreno, porque eso va cambiando, pero realmente es la prueba más dura del mundo, claramente, ¿no? Las motos empezaron a ser... las motos tienen que estar matriculadas, luego tienen que tener una
una normativa vial, o sea que tienen que tener como cualquier otra moto que va a circular. Eso condiciona mucho. Al principio, marcas como BMW, pues lógicamente presentaban sus motos más potentes y más pesadas y tal, y ya claro, llegaron a unas prestaciones y había accidentes, total, que realmente en el 2010, pues esto desde 1979, pues fíjate, hasta 2100 se limitó, se tuvo que limitar porque ya era una barbaridad de peso y de velocidades. Porque ahora todas las motos son más o menos iguales a efectos técnicos, ¿no, Carlos? Más o menos. Sí, se limitó a un cilindro y a 450 centímetros cúbicos. ¿Y entonces BMW qué hace? BMW tiene motores. Lo sé. Sí. Pero siempre ha llamado la atención, en fin, tú lo sabes mucho mejor que yo, los 2 cilindros que siempre ha marcado el estilo de BMW. Ganó varias. Sí. Bueno, lo único que pasa es que eso lo que hizo fue durante muchos años o sigue siendo una marca muy puntera en off-road, como es KTM, pues ha tenido casi el monopolio de ganar, ganaba casi todos los años, ¿no? O sea que eso lo que ha quedado es una forma de una competitividad. Y ahora, bueno, pues también Honda tiene equipos oficiales que también han ganado el año pasado y este año pues también está ahí estaba a punto de ganar, en fin. ¿Qué potencia tienen las motos oficiales de Dakar, Carlos, más o menos? Las motos, como tienen que ser motos que duren, pues hay personas, o sea, hay bulos o opiniones que dicen que pueden tener por encima de 70 caballos, pero pues es posible que lleguen cerca de 70 caballos, que ya para una 450 con un motor que no es para velocidad, o que no está pensado para la máxima velocidad, pues lógicamente. Lo que sí es curioso es que la moto tiene que tener unas condiciones de direccionabilidad muy especiales, porque claro, por la irregularidad del terreno y las velocidades que cogen y el peso que cogen, pues tienen que ser muy direccionables, es decir, tienen que ser lo que se dice un autoalineamiento muy fuerte para que la dirección no haga símil y tal. Y después, pues depende si hay terrenos que son muy trialeros, por llamarlo al momento, pues tienen más dificultad, porque los trialeros tienen que ser más ágil, o etapas que tienen medias muy altas, pues tienen que tener una geometría más diferente, en fin. Entiendo, Carlos, que el peso de la moto también influye mucho. No solo durante el transcurso del Dakar, sino evidentemente al final, cómo llegan esas motos, ¿no? Hombre, al bajarlo a un cilindro y 450 centímetros cúbicos, pues lógicamente han bajado la masa, ¿no? Pero lo que sí es que tienen que tener autonomía para mínimo de 275 kilómetros en un terreno que no es el consumo de una autopista ni de una de esas. Entonces, claro, tienen bastantes kilos de combustible encima de la moto. Claro. Aquí el piloto cuenta mucho. Y hablando de pilotos, bueno, Carlos, háblanos, tú que estás en contacto con todo este mundo de la competición motociclística, o motociclista, no sé si se dice motociclística o motociclista. Motociclista. Bueno, a lo mejor háblanos de los pilotos españoles más relevantes, porque además tenemos uno que vamos a ver si termina segundo o a lo mejor primero hoy que es la última etapa del Dakar, ¿no? Bueno, normalmente hemos tenido hasta ganadores en moto que después han pasado coche y han ganado un coche también, como Nani Roma. Nani Roma. Este año, para no extender este año, hay una novedad que es el Tosa Xariena, que no sé si se pronuncia así, es un nombre español. Es español. Que es el equipo oficial Honda, corre con el equipo oficial Honda. Y bueno, pues estaba segundo ahí en lucha por la primera posición y creo que ha tenido algún problema en la última etapa y creo que está ya a 16 minutos, o sea que ya directamente es posible que no tenga opción a ganar, esperemos que haga podium por lo menos. Después yo quiero resaltar a un piloto que se llama Edgar Canet, porque es un piloto que tiene 19 años y viene como como la promesa más firme para este tipo de competiciones, ¿no? Está oficial ya de KTM con 19 años. Y bueno, pues Edgar Canet, apuntarlos porque es oiremos hablar mucho de él, seguro. Un súper dotado de esta disciplina, ¿no?
Y bueno, pues que es decir que corren 19 pilotos españoles, cada uno con distintas suertes. Y bueno, deseamos lo mejor para todos. Y hay mujeres corriendo el Dakar, que eso es un tema interesante a decirle a nuestros oyentes, escuchantes y escuchadores y visualizadores, que la mujer también es capaz de correr un Dakar. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que este tipo de competición, el Dakar concretamente, es extremadamente duro y parece ser que es un hándicap mayor para la participación femenina, pero no es así. Cada vez hay más participantes femeninas, y dentro de la participación femenina España es un poco líder también en eso, porque Laia Sanz, que era una piloto especialmente en trial, que no precisamente es lo más aficionado, afín a este tipo de carreras de raid, pero participó y estuvo participando, creo que fueron 11 años, y cuidado que acabó los 11, o sea, ya es un mérito de una mujer. Acabar solo ya es. Y actualmente Laia es campeona del mundo. Exactamente. En raid, otra disciplina. En raid, sí. Con lo cual, vamos a ver si las mujeres empiezan a despuntar, que es algo que siempre nos gusta desde Ecos del Motor realzar, porque... Y este año se ha pasado el coche, está corriendo en coche, y aunque ha tenido mala suerte porque ha volcado y tal, y creo que se ha retirado, pero de verdad, chapó, porque acabar en el Dakar ya es un eso, y lo ha acabado 11 veces. Me contabais antes de empezar el programa algo que creo que sería muy interesante que los oyentes espectadores de Ecos del Motor supieran, y es que hay un piloto que está corriendo con una clavícula hecha polvo, ¿no? Rota desde la segunda etapa, que es nuestro piloto español, que va segundo en la clasificación. El Tosa Sharina, que hemos dicho antes, pues resulta, claro, los equipos oficiales no suelen dar noticias de handicap, ni técnicas ni físicas, para no dar chance a... Sí. Pero bueno, se sabe que... Para no dar pistas. Para no dar pistas. Para no dar pistas. Y hablando de competición, vamos a hacer un salto a nuestra sección de competición, perdonar por ir avanzando sobre nuestros temas de manera inmediata. Empezamos con competición. Bueno, nos centramos como siempre en esta sección no en contarles las carreritas y quién gana y quién pierde y tal y cual en Fórmula 1, sino en contarles cosas que muchos de ustedes seguramente no conocen bien, pero se habla mucho de ello. Y el primer tema que vamos a tocar, que creo que os va a encantar, Juan Ignacio, te va a encantar. Seguro. Que es cómo se miden los tiempos en la Fórmula 1. Y lo hacemos con un vídeo de acompañamiento muy simpático en el que, bueno, de alguna manera estamos simulando la medición de tiempos en la Fórmula 1. Es esencial el tiempo, como se pueden imaginar. Y yo les daría un dato. La Fórmula 1 tiene uno de los sistemas de seguimiento de tiempos más sofisticados del mundo hoy por hoy. Hay muchísima tecnología detrás de esto. ¿Y cómo se hace para saber en cada momento los tiempos de entrada, de salida, de tramos, de curva, etcétera? Pues se hace con una tecnología muy avanzada. Cada coche lleva lo que traducido al español se llama transponer o algo así. Transponder, que se dice en moto. En motociclismo, que rastrea el coche. Y ese transponder, bueno, pues está acompañado de lo que se llaman bucles de cronometraje, que están situados en toda la pista, aunque no se ve, a 1 centímetro más o menos por debajo del asfalto. Estos bucles están envueltos en silicona para protegerlos y demás, y están espaciados entre 150 y 200 metros a lo largo de todo el circuito. Cada vez que un coche atraviesa uno de estos bucles, transmite información precisa de la posición del tal, la velocidad, etcétera, etcétera, a un centro que recibe todas las informaciones de tiempos en carrera, muy excepcional, por cierto, tecnológicamente muy avanzado, y que por supuesto da datos a todas las escuderías y a los pilotos y a los jefes de escudería. Cada transponedor transmite en una frecuencia distinta, es decir, cada coche es independiente de los demás, y ahí, bueno, pues estamos viendo en las imágenes pues los centros de control de datos, no solamente de los datos de tiempo, sino también de los datos tecnológicos del coche, que también se reciben a través de una vía similar. Les doy un dato curioso, que es lo que nos gusta hacer aquí en esta sección, y es que es casi imposible que los tiempos de varios coches puedan coincidir al detalle, visto que se miden hasta las décimas de segundo. Pero, sin embargo, hay un dato que ocurrió en el Gran Premio de España del año 97, en el que 3 pilotos coincidieron en 1 minuto 21 segundos 72 décimas exactos
en la carrera para la pole. Se miden milésimas siempre. En milésimas. Milésimas, ¿no? Bueno, pero es sorprendente, ¿no?, que puedan 3 coches tener una medición de tiempo idéntica, exactamente igual, a veces coincide en carrera. Es muy complicado. Y cuando eso sucede en carrera oficial, ¿quién toma la decisión de quién ha ganado? Bueno, para eso está reglamentado. Está reglamentado. Seguro, sí. Depende también Vuelta rápida o quién ha hecho primero la vuelta rápida. Las diferentes. Está todo reglamentado. En Fórmula 1 no se escapa nada. ¿Esta metodología es parecida, es la misma que se sigue en otras fórmulas? Bueno, poner en marcha todo el sistema de control de tiempos de Fórmula 1 tiene un costo elevadísimo. Por eso pregunto. Como sí. se puede imaginar. Esto se puede utilizar, Juan Antonio, en algunas competiciones de muy alto nivel con cierto presupuesto. Pero vamos, en general, las carreras se corren de otra manera, con un control de tiempos mucho más normal, más tranquilito y menos tecnológico, evidentemente. ¿Y por lo que respecta a las motos? El tiempo por vuelta, lógicamente, en competiciones de motor, pues es importantísimo. Entonces, en motos pasa exactamente igual. Hay 2 cosas que hay que diferenciar. Uno, los sectores, que se llaman sectores, que divide el circuito oficialmente, con la división que ha dicho Javier Gete, que va a indicar cada vez que pasa, pues marca un tiempo parcial en ese sector. Puede haber entre 3, 4, 5, normalmente entre 3 y 5 son el estándar de división en todos los circuitos, ¿no? Pero y te va marcando los tiempos parciales, que además sale oficialmente y tal. Y después, si quieres medir otra cosa, se hace en telemetría. Tú en telemetría puedes dividir tu circuito en los parciales que tú quieras, claro, para ver eso, adecuados y a tu entonces moto, ya sabes, claro, parciales que a ti te interesen. Cuando corría Carlos, todo se hacía con un cronómetro de mano. O sea que no es por nada, no es por esto, pero es verdad, así era. Bueno, al final sí tenía... Bueno, corrí 19 años. En 19 años progresó, tuvo un progreso tecnológicamente. Pero sí, en la gran mayoría de los años eran cronómetros pues que se tomaban a mano, claro. Eran los Ewer de toda la vida, que eran los sponsors oficiales de los tiempos, también en coches, no solo en motos. Antes mencionabas el GPS lo ha dulcificado todo. Y sí, claro. Antes mencionabas, Javier, que efectivamente los altos costes para esta medición en la Fórmula 1 implicaría quizás que en otras fórmulas aquellas firmas que no tengan tanta capacidad o presupuesto económico, partida presupuestaria para dedicar a esto, lo pasarán un poco mal. Bueno, lo pasan distinto y tienen unas mediciones menos precisas. El término distinto me gusta mucho. Sí. Y en algunos casos, no lo neguemos, hoy por hoy se sigue corriendo con cronómetro, las cosas como son. El cronómetro es una de las mejores cosas que se inventaron para estas cosas. Vamos a avanzar en Fórmula 1 y vamos a hablarles con un nuevo vídeo que ya lanzamos para que lo vean ustedes, de algo que nos han preguntado pues nuestros oyentes, escuchantes, escuchadores y visualizadores, que es las diferencias fundamentales que existen entre la Fórmula 1, que ya hemos hablado mucho de ella, y la Fórmula E, que es la fórmula, digamos, sumum de carrera hoy por hoy, con motores eléctricos. La diferencia esencial es que la Fórmula 1 es con motores de combustión y la Fórmula E con motores 100% eléctricos, 100% eléctricos. En Fórmula E, pues la competición es muy, muy salvaje porque hay muchísimos adelantamientos, es muchísimo más divertida a la hora de ver, porque en Fórmula 1 adelantar hoy por hoy empieza a ser verdaderamente complicado. Las principales diferencias son, bueno, ya ven que la estética de los Fórmula E pues es bastante distinta, menos aerodinámica que los Fórmula 1. Las diferencias fundamentales son presupuesto económico. Cada equipo en Fórmula 1 cuenta con 145 millones de euros, mientras que en Fórmula E son 13 millones de euros. Es una diferencia notable. Los motores en Fórmula 1 son motores de 1,6 litros turbo híbridos que llegan a los 1000 caballos de potencia y con un motor eléctrico que acompaña, mientras que en Fórmula E, pues bueno, pues son 335 caballos de motor eléctrico. Pero increíblemente estos motores eléctricos consiguen la misma aceleración que un Fórmula 1. Es decir, aceleración, que no velocidad, pero sí aceleración. Cajas de cambio completamente distintos. En Fórmula E es una única marcha, como los grandes eléctricos, mientras que en Fórmula 1 normalmente son 8 relaciones con una caja de cambios de carbono carísima y especialmente tecnológica. En cuanto al volante, en el Fórmula E hay unas levas en los fórmulas eléctricos que lo que hacen es, bueno, pues graduar la obtención de más o menos energía, porque la energía de la batería de un Fórmula E tiene que durar toda la carrera
Y el piloto tiene que estar graduando esa energía, tanto desacelerando como frenando, para recuperar energía para poder tirar adelante. No tiene nada que ver con el volante de un Fórmula 1. Y en cuanto a la técnica de conducción, se pueden ustedes imaginar que es completamente distinto. A un piloto de Fórmula 1 eso te iba a preguntar, le costaría muchísimo trabajar en un Fórmula E y viceversa, porque son dos maneras de conducir completamente distintas. Hasta los neumáticos son diferentes. En Fórmula 1 son los Pirelli lisos y en Fórmula E, pues que no hay pit stop, es decir, jamás se cambiarán los neumáticos. Son 18, son mixtos, no son neumáticos lisos. Es otra cosa completamente distinta. Marcas, pues en Fórmula E hay 9 marcas, Audi, BMW, Jaguar, Mahindra, Mercedes, Nissan, Porsche. Y en Fórmula 1 pues hay menos marcas, Alfa Romeo, Alpine, Aston Martin, Ferrari, McLaren, Mercedes. Evidentemente es porque la inversión es muy distinta. Habrá siempre menos marcas en Fórmula 1. Decías hace un instante, Javier, que no se puede cambiar la batería. ¿Esto puede cambiar en el futuro? ¿Tienen que tirar los pilotos exactamente con esa batería toda la carrera? No, tienen que durarles la batería durante toda la carrera. ¿Pero por qué no se puede cambiar? ¿O? De hecho, se da el caso en carreras de Fórmula E de coches que se paran porque la batería no da para más. O sea, el trabajo del piloto es muy importante en Fórmula E. Cambiarla, por supuesto, de carrera a carrera. No hay ninguna normativa que impida pues hacer trabajos tecnológicos sobre los coches. En Fórmula 1 sería distinto. Ahí tenemos un despiece, por cierto, muy bonito de un Fórmula E que tiene pues del orden de 500 piezas menos que un Fórmula 1. Es un coche más liviano. ¿Y el peso? Sin embargo, pesa mucho más. Claro. Ese es el asunto, pesa mucho más por la batería. Claro. 903 kilos es la media de peso de un Fórmula E, mientras que un Fórmula 1 raro es que supere los 750 kilos de peso. Un último dato para terminar de hablar de estas diferencias es ¿cuál es el más rápido? Pues bueno, hay que decirlo, el más rápido absolutamente es un Fórmula 1, pero con diferencias de 10 segundos por vuelta, no es cualquier cosa. 10 segundos en la Fórmula 1 es una locura, es muchísimo tiempo, pero en aceleración se aproximan muchísimo. Tanto es así como que el tiempo que tardan en obtener los 100 kilómetros por hora, los 200 y los 300 kilómetros por hora es casi idéntico, 2,8 segundos, casi idéntico en unos y otros, con lo cual la diversión que aporta una carrera de Fórmula E es excepcional. No sé si han tenido ustedes ocasión de verla, vayan a verla, véanla en los medios de comunicación, porque la carrera de Fórmula E es emocionante. La gran diferencia no está en la potencia, porque el motor eléctrico tiene una aceleración muchísimo más, porque es muy continua, eso está, sino es en la masa, tiene mucho más masa un Fórmula E. Y entonces, claro, eso, evidentemente, la masa para el tiempo por vuelta, me parece poco, incluso 10 segundos, pero porque eso viene a ser un 12, un 15%. Lo más importante, Carlos, es que la tecnología eléctrica suelta el par desde el primer momento íntegro. Con lo cual uno se pone ahí y se clava al asiento desde el primer momento, desde que uno toca el acelerador. Mientras que un Fórmula 1 tiene su progresión. Ahora, una vez que coge, por supuesto le da 20 vueltas. El motor, la gran diferencia es esa, la masa. Hay una fórmula en el Mundial que se llama Fórmula E, lógicamente, y pesa muchísimo más un Fórmula E, pero las prestaciones también, el motor son eso. Lo único que pasa es que el paso por curva pues es mucho menor el de la Fórmula E, porque tiene mucha más masa. Está clarísimo. Decía Javier que la compensación, entiendo, desde el aspecto, digamos, más de entretenimiento de un seguidor de la Fórmula 1, es que la Fórmula E pierde efectivamente velocidad en sus vehículos, pero sin embargo lo gana efectivamente en divertimento por la cantidad de adelantamientos que se van produciendo, ¿no? En emoción, porque es que no se para en ningún momento. Es verdad que la carrera de Fórmula E se hace los sábados y se hace todo, clasificatorio, no sé qué tal, el sábado, y la carrera es por la tarde. Dura 45 o 50 minutos la carrera, nada más, y son 45 o 50 minutos de emoción absoluta. Merece la pena ver las carreras de Fórmula E. ¿Tú sabes el hándicap o la espada, o sea, el límite, la frontera de prestaciones del motor eléctrico? Porque claro, el motor eléctrico no solo es el consumo de energía que tiene que durar, como tú dices, una carrera, sino la temperatura. Lo que pasa es que en la Fórmula 1 tú puedes tener elementos refrigerantes que aumentan la masa, por eso son 900 kilos que decía Javier, pero puedes llevar elementos refrigerantes puestos en la moto
ya pasa a unas cifras de masa que ya la performance baja mucho por exceso de masa. Y entonces se juega mucho con la temperatura que genera la energía y el consumo, lógicamente. Eso nos lleva otra vez al peso, ¿no? Al peso de la moto. Sí, se preguntaba antes en relación con el Dakar, pero entiendo que el peso de la moto influirá mucho luego también en relación con la... Factor determinante. Más potencia, más temperatura. Y hablando de velocidad, y más consumo. Permitirme que veamos a continuación en nuestra espectacular sección de tecnología de la automoción algo que más velocidad es literalmente imposible. Bueno, pues velocidad o algo parecido. Vamos a empezar a ver ya en nuestras pantallas el que es y ha sido el récord del mundo de velocidad en automóvil, por llamarlo de alguna manera, por tierra. Es no sé si llamarlo coche, porque es una cosa, es un cohete realmente, no es ni coche ni cohete, es una cosa muy especial. Se llama Bloodhound, es el LSR, le han dado siglas de coche, como suele ocurrir, ahí lo estamos viendo. En realidad, la velocidad más rápida de la historia por tierra, pues aquí la tiene. Átense los machos. Este coche ha alcanzado los 1.600 kilómetros por hora en tierra. 1.600 kilómetros por hora en tierra. Es una auténtica locura. Yo no sé, de verdad, el piloto que lo ha conseguido haciendo esta prueba en Estados Unidos... ¿Cómo lo paró? Pues bueno, ahora lo contamos, Sí. porque tiene su historia. Claro. Es un tal Andy Green, que es un piloto de la Real Fuerza Aérea, y que, bueno, pues qué menos que se necesitaba un piloto, porque esto no lo puede hacer cualquiera. Es una locura, son 3 ruedas, mide 13,5 metros de largo, o sea, lo que mide un autobús mediano, y ahí lo estamos viendo. Tiene 2 motores a reacción, uno para alcanzar los 1.000 kilómetros por hora y un segundo que refuerza la velocidad a partir de los 1.000 kilómetros por hora. Es una cosa... Como la poscombustión en los... Sí, es una locura. En los cazas. Pero en los tanto cazas. es así que el consumo que tiene de combustible es tan grande como que necesita un tercer motor más solo para gestionar el consumo de combustible, que es un motor Jaguar, un V8, que para cualquiera de nosotros sería más que suficiente, que lo que hace es gestionar este consumo de combustible en el coche. Es como un transbordador de la NASA, es una locura. Hay que pensar que las ruedas son importantes en este coche, pues son ruedas súper resistentes de 90 centímetros de ancho que aguantan la broma de 10.000 revoluciones por minuto. Una rueda normal que pase de 400 revoluciones ya es una gran rueda. Así es que imagínense la locura que es esto. Decías hace un instante, Javier, perdona que te interrumpa, por tierra. ¿Esto quiere decir que este vehículo, a lo mejor en un circuito, en una carretera asfaltada, bien asfaltada, podría alcanzar algo más de los 1.600? Yo creo que no, porque es mi opinión, porque precisamente el agarre en algo que es rugoso, como hace a esas velocidades descomunales, es lo que le permite seguir avanzando en velocidad. Tú preguntabas antes, Juan Ignacio, ¿cómo se hace para parar esto? Pues pararlo es tan complicado como conseguir esa velocidad que se ha conseguido, ya que la sensación es similar a la de un astronauta. En realidad, cuando uno va a 1.600 kilómetros por hora por tierra, tiene que tener una sensación de estar realmente volando hacia la Luna. Es una locura. Bueno, ¿y cómo se para? Bueno, pues en realidad se lanzan a los 1.600 ya se desacelera, se lanzan un gran paracaídas de primera parada, un segundo paracaídas cuando se alcanzan los 900 y pico kilómetros por hora, y a partir de los 400 kilómetros por hora empiezan a funcionar los frenos. Si el piloto tocara los frenos a 1.600 kilómetros por hora, ya no le volveríamos a ver, ni al coche ni al piloto. Entonces la parada lleva bastante más tiempo que el arranque y puesta en marcha hasta conseguir esas velocidades. Que a partir de cierta velocidad el rozamiento de las ruedas en el asfalto es pura técnica para homologarlo, pero no tienen ni direccionabilidad, tiene que ser todo, pues es como un caza volando bajo, nunca mejor dicho. Eso es. Exactamente. Eso es. De hecho, Andy Green... Pues, lo que influye es la aerodinámica que tenga y todo eso. Y en cuanto a las ruedas que decías,
Las ruedas, cuanto más es el material que no se destroce, porque a esa temperatura, pues esas revoluciones cogen mucha temperatura y se destrozarían. Naturalmente, que no tiene nada que ver con un neumático de los que entendemos nosotros. Es un material especial que resistirá unas temperaturas y unas deformaciones bestiales a tal efecto. Claro. Este piloto, Andy Green, ya ha declarado que su objetivo es llegar a los 2.000 kilómetros por hora. Vamos a ver. Yo creo que cada vez que ha salido con esta locura, pues se ha jugado la vida. Vamos a ver un poco en qué punto estamos. También es cierto que alcanzar estas velocidades por tierra tiene poco sentido, desde mi punto de vista. No, pues eso es un dato, es un récord. Un récord Guinness. Sí. Pero ¿dónde lo hace? Porque esa velocidad en el lago seco de no sé dónde, no sé en qué sitio puede haber una superficie de plana dura con tal extensión para poder garantizar todas estas pruebas. ¿Qué duración aproximada tiene la prueba? Bueno, en 50 minutos se consigue llegar hasta pararlo, básicamente. Son 50 minutos de terror. Que son 2.000 kilómetros por hora. Es una locura. Es una locura. Bueno, el tiempo nos está apretando, así es que vamos a pasar a nuestra sección de varios del motor, un poco excepcional, pero vamos a cambiar un poco la escaleta que teníamos en marcha para poderle contar cosas muy interesantes. Vamos a nuestra sección de varios del motor. Bueno, teníamos previsto arrancar esta sección hoy con los concept cars más espectaculares del mercado y demás, y nos vamos a saltar esta parte porque el tiempo nos apura un poco. Pero hay algo que no nos queremos dejar, que es la segunda parte que íbamos a tocar en esta sección, pero que ahora mismo la avanzamos porque merece la pena, que son, bueno, vamos a hablar de algo muy excepcional, que son los vehículos lunares que están en marcha en este momento en el mundo de la NASA, porque la NASA lo que ha hecho en el 2024 es lanzar posibilidades a diferentes marcas para obtener los vehículos lunares que se utilizarán en el 2026-27. Y para eso hay 3 grandes marcas que están trabajando en este sentido. Empezamos a ver los vehículos lunares tranquilamente en nuestras pantallas para hacernos una idea de lo que estamos hablando. Es muy excepcional. Y esto yo creo que no se ve en casi ningún sitio. Son 3 las empresas que están trabajando con esto. El primero que vamos a ver es el que se ha denominado, siempre en inglés, con ese inglés macarrónico que me caracteriza, que es el Lunar Dawn, que es un coche muy espectacular, se asemeja a una camioneta, ahora lo iremos viendo, y es semicerrada, con grandes paneles y una plataforma trasera grande, que es, ahí lo tenemos, que es pues una zona de carga o de trabajo, y pues que es también cable estante, grúa, brazo, etcétera, etcétera. Son coches muy excepcionales porque además no hay que olvidar que aguantan pues situaciones muy excepcionales. Entre ellas, y la primera, es la falta de gravedad, de gravedad y el agarre correspondiente, con lo cual son diseños muy excepcionales. El segundo que está valorando Javier, la NASA... pregunta fácil. ¿Qué motorización lleva esto? Bueno, son eléctricos. Todos ellos eléctricos y además, según la normativa de la NASA, tienen que durar 10 años. Y ser autorrecargables, con lo cual lo hacen con paneles solares y muchos de ellos a través de la tecnología que hoy por hoy denominamos de célula de combustible, de hidrógeno y demás, autorrecargándose cada uno de ellos. Estos coches, por llamarlo de alguna manera, tienen que durar en la Luna un montón de tiempo para poder hacer sus trabajos. Estamos viendo el rover Flux, que es una especie de cubo, al fin y al cabo, que es capaz de transportar tripulación y carga. Se pliega para poderse montar tranquilamente en cualquier vehículo de lanzamiento desde la Luna, también para volver a la Tierra, etcétera, etcétera, pues ya lo ven que es un poco más liviano que otras de los proyectos que están en marcha, pero muy interesante. Y cómo no, el más bonito, siempre, el Moon Racer, que parece un coche de carreras en realidad, ¿no? Y que también pues tiene mucho espacio de almacenamiento, es más elegante, es más chulillo, por decirlo de alguna manera, pero cumple todas las normativas. Porque los requisitos de la NASA, muy rápidamente, os cuento que la NASA dice que debe ser capaz de operar con o sin tripulación, la vida operativa tiene que durar al menos 10 años el coche, tiene que moverse a una velocidad
como mínimo de 15 kilómetros por hora y tener 20 kilómetros de carga a bordo, más o menos, almacenar una energía eléctrica suficiente por sí mismo para respaldar viajes tripulados y todo tipo de movimentaciones, y en realidad, pues bueno, los requisitos son excepcionales. Por otro lado, Toyota está desarrollando, en teoría, ya no para la NASA, aunque lo presentarán a la NASA, el que han denominado, pues esperen que lo veo porque no me acuerdo bien, el Lunar Cruiser, que ahora lo veremos, que es un aparato muy excepcional que se está organizando para empresas privadas de trabajo espacial, ¿no? Ya saben ustedes que en Estados Unidos hay cierta competencia en este momento, actualmente, sobre este tema. Y bueno, pues, ¿qué les voy a decir? Ahí tienen el Lunar Cruiser de Toyota, que es un espectáculo y que seguramente terminará en alguna empresa privada, no sé, Musk, en fin, alguno de los que... Bezos, de los que están con dinero tirando esto hacia adelante. Pero Toyota... Juan Roch. Juan Roch, que es el único, por cierto, que apoya a los damnificados por la Dana en Valencia. El único, caramba, viva el Estado. Bueno, avanzando sobre el tema, ahí los tenéis. ¿Qué os parecen? Una locura, ¿no? Me cuesta pensar cómo puede ser un dos ruedas en la Luna. Sí, porque difícil. La filosofía es la misma. O sea, las dos ruedas en la Tierra es más ágil en terreno irregular que un cuatro ruedas, ¿no? Bueno, por lo menos en teoría, ¿no? Imaginaros un Dakar por la Luna. Pues ¿no? Saldrían Todo, por... todo cuesta llegará, crear. todo llegará. Porque como no tiene la misma gravedad, bueno, es curioso pensarlo. Bueno, pues con esto vamos a terminar ya nuestro programa de hoy. Creemos haberles dado a ustedes unas informaciones interesantes. Ha sido un honor contar con tu presencia, Por favor, Juan placer, Ignacio. Un placer. Y bueno, por supuesto, siempre con nuestro Carlos Morante. José Ignacio es el que Juan Ignacio. Yo antes le he llamado Juan Andrés o algo así. Así que estamos. Bueno, señores, pues nada, que lo disfruten, que lo pasen ustedes bien, y en el próximo programa nos comprometemos a hacer muchas más cosas.